La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena un tema recurrente, un tema de actualidad, cómo se relaciona, cómo enfrentar a la violencia e inseguridad en el país, las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, la aplicación de las leyes, los códigos y los decretos ejecutivos, y la necesidad de actuar desde todos los frentes del Estado ecuatoriano. Quiero dar la bienvenida en estudios al doctor Julián Cárdenas, jurista y especialista en temas militares, la doctora Johanna Espín, experta en seguridad y académica en la Escuela de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrado IAEN, y al doctor Hugo Espín, jurista y especialista en temas policiales. Les invitamos con insumos que quiero presentar como premisa. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, emitió una resolución días atrás en donde se declaró al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral. Se declara que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado de conformidad con la Constitución de la República. Y en esa resolución se recomienda al presidente expedir el decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza. Efectivamente, así el presidente emitió el decreto ejecutivo 730 para dar cumplimiento a esta resolución del COSEPE y disponer a Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. Y se dispone también el artículo 3, que quizás ha generado observaciones y cuestionamientos cuando se dispone al sistema penitenciario, el SNAI, tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas sean sometidos a procesos judiciales penales con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de libertad. Aquí un apunte, hay que decirlo, que ha resultado muy difícil a través de los últimos tiempos el control pleno de los centros carcelarios, y la inquietud sería que un uniformado que actúa en defensa del Estado, actúa contra el terrorismo o quienes protagonicen estos hechos, tenga que ir en un escenario último a los centros penitenciarios. Vamos a hablar hoy también qué dice la legislación comparada con otros países similares respecto de la actuación de los uniformados, tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, con una circunstancia. Ya ha habido casos, como para citar uno, el policía David Velastegui, que tuvo prisión preventiva. Ahora, con todos estos riesgos que implica lo que ocurre en los centros penitenciarios. ¿Qué sucede en estas condiciones? Bienvenido y bienvenidos. Quiero empezar con el doctor Julián Cárdenas, jurista y especialista en temas militares, partiendo de un hecho que es bueno clarificar. ¿Qué significa declarar la guerra al terrorismo y qué es un acto terrorista? Para que no se considere únicamente la acción que cumple las bandas en el país. Buen día. Muchas gracias, un saludo respetuoso, licenciado, a los distinguidos panelistas. También tengo el honor de dirigirme a la ciudadanía en general. Bien, el tema
de la necesidad de la declaratoria del terrorismo como una amenaza a la seguridad del Estado deviene precisamente de los últimos acontecimientos que estamos viviendo en la sociedad ecuatoriana. Ya definitivamente la esfera de concepción jurídica de este tipo de delitos ha rebasado la esfera de lo común y de la seguridad ciudadana como tal. Entonces, se requiere la adopción de nuevas medidas que permitan enfrentarlo de forma eficaz y direccionada con una finalidad específica, que es combatir y contrarrestar los efectos negativos de terror que genera el terrorismo en la sociedad. Conceptualmente y a nivel internacional, se ha visto muy complejo determinar un concepto integral que englobe al terrorismo en una sola concepción jurídica. Tanto es así que los convenios internacionales no han logrado insertar una norma específica, pero se ha conceptualizado al terrorismo como un acto que en definitiva puede ser provocado por una o varias personas que tienen como finalidad fundamental aterrorizar a la población a través de actos que causen ese impacto en la sociedad. Se ha sostenido también que el terrorismo tiene fines específicos y fines políticos, pero en la realidad de los hechos, por las experiencias vividas, se ha determinado que el terrorismo en sí no busca captar el poder político. Lo que hace es que a través de la zozobra en el poder político y en el funcionamiento del Estado, puedan desarrollarse otras actividades conexas al terrorismo, como la delincuencia transnacional organizada, la trata de personas, migración ilegal, explotación minera ilegal y otra serie de delitos que traen tras de sí, como el tráfico de estupefacientes y drogas, esta implicación. Vista esa necesidad, es necesario manifestar que en la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, ya se establecen en las reformas al Código Orgánico Integral Penal en el artículo 55 que se dispone el nuevo concepto de lo que es el terrorismo, abarcado como a la persona que individual o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella. ¿Mediante qué? Actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, pongan en peligro o atenten contra las edificaciones públicas o privadas, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Y estas actividades terroristas determina el código que será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Entonces hace un encuadramiento la norma penal punitiva cuando la persona se pueda apoderar de un transporte terrestre, una nave, una aeronave, una plataforma fija, marina, y hace una descripción del tipo penal. También manifiesta que aquella persona que cause la destrucción por cualquier medio de una edificación pública o privada, la plataforma, las instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, etcétera, pueda ser sometida por actos terroristas. Si me permite, sí, doctor Julián Cárdenas, es decir, si desarrollamos este concepto, estas disposiciones, lo que ocurriera en octubre de 2019 y en junio de 2022, cuando se incendió la Contraloría, cuando se atentó contra Quito y otras instalaciones, el lago en Ambato, ¿pudieran hoy ese tipo de actos ser calificados como actos terroristas? De acuerdo a la tipificación que ya está vigente a partir de marzo del 2023, obviamente
El edificio de la Contraloría es un edificio público y se provocó la destrucción, es un hecho de dominio público que se produjo la destrucción de esas instalaciones, llegando incluso al incendio de la misma. Consecuentemente, ese hecho podría ser ya investigado y juzgado como un hecho terrorista. Pero si es que ese evento se volviese a suscitar en la actualidad, toda vez que la ley por mandato y principio de irretroactividad rige hacia futuro. Por eso decía, doctor Cárdenas, si esto se repitiera en el futuro inmediato, ojalá nunca se repita, pero si ocurriera, debieran ser calificados quienes protagonicen esto como acciones terroristas. Efectivamente, y aquí hay que ser muy claros en comentar a la ciudadanía que esta declaratoria de actos terroristas tipificada en el COIP no tiene nada que ver con el tema de la protesta social, porque es un derecho constitucional que está garantizado, siempre y cuando ésta se efectúe de manera pacífica y no tenga como objetivo la destrucción ni la paralización de bienes públicos, que eso también está prohibido y es un delito por mandato del COIP. Entonces, bajo esas circunstancias, se ha escuchado algunas voces de que la declaratoria de actos terroristas apuntaría a refrenar la protesta social, lo cual desde mi perspectiva y punto de vista no tiene un asidero jurídico válido. Claro, la protesta, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, pero una cosa es una protesta que incluso la Constitución establece, doctor Cárdenas, el respeto a la libre movilidad, cosa que se vio limitado cuando se produjeron estos últimos hechos de octubre 19 y de junio 22. Así es. Efectivamente, el contexto del terrorismo y por qué ha provocado que el Estado ecuatoriano a través del Ejecutivo haya tomado esta medida de declarar al acto terrorista es por el nivel de violencia que la sociedad ha sido testigo en estos últimos tiempos. Los ejemplos saltan a la vista. No se había visto nunca antes, excepto en otras geografías de Latinoamérica, de Norteamérica, en donde los actos terroristas se producían a diario y esa era una realidad lejana para la sociedad ecuatoriana. Pero en los últimos tiempos hemos visto que estos actos terroristas han irrumpido con mucha fuerza en muchos acontecimientos y especialmente en zonas geográficas en donde han tenido una gran incidencia. Hablemos de la zona 8 en la costa ecuatoriana, en las provincias del norte como Imbabura, como Esmeraldas, en donde los focos de terror ya no respetan ni siquiera a las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la ley. Los atentados con bombas, los ataques a los cuarteles policiales, el arrojamiento de artefactos explosivos en las gasolineras, el arrojamiento de artefactos explosivos en las viviendas y el ataque a mansalva con armas de alto poder a grupos de personas que han estado reunidas en sitios. Todos esos están relacionados con los actos terroristas. Bienvenida a la doctora Johanna Spin, experta en seguridad y académica en la Escuela de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrado IAEN. ¿Cómo enfrentar con éxito en este momento crítico que vive el Ecuador a la violencia e inseguridad, las resoluciones del COSEPE, la aplicación de las leyes, códigos y los decretos ejecutivos? Doctora Johanna Spin, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Un saludo cordial también a todos los compañeros del panel. Bueno, efectivamente no es una respuesta sencilla por tratarse de una problemática compleja. Requeriría acciones que sean mucho más coordinadas desde las distintas instituciones responsables en realidad en materia de seguridad. Y a mí sí me preocupa un poco, más bien,
la institucionalidad responsable de responder frente a esta problemática, hasta qué punto es bastante frágil todavía y está en la capacidad, porque aquí es un tema de capacidades para poder enfrentar esta problemática. Yo creo que la definición, por ejemplo, de terrorismo o de grupos terroristas actualmente, más que fortalecer las respuestas, en realidad nos genera una respuesta muy ambigua y nos abre muchos otros frentes. No me queda a mí muy clara esta justificación de por qué distinguir de delincuencia, de grupos de delincuencia organizada a grupos terroristas. Y no creo que esto nos esté llevando tampoco a plantear una respuesta apropiada. De nuevo, creo que más bien lo vuelve más ambiguo. Yo esperaba, por ejemplo, que dentro de los pronunciamientos recientes, incluso del COSEPE, hay estrategias como mucho más directas. En realidad no creo que estemos todavía frente a esa estrategia. Yo no he podido tampoco ver de manera clara, examinar de manera clara de qué manera se va a coordinar todo el trabajo que va a ser necesario entre Policía Nacional, entre Fuerzas Armadas, tema de asignación de recursos. Se habla también, por ejemplo, de apoyo de la cooperación internacional, que me parece que es también fundamental, pero de qué manera ese apoyo también se está canalizando, hacia quiénes, hacia qué organizaciones. Entonces, todavía la respuesta es una respuesta bastante ambigua. Y la declaratoria de grupos terroristas no me parece que vaya a ayudar tampoco a plantear una solución mucho más clara. Seguiremos en ese caso en realidad, y esto es algo que uno tiene que ver respecto a los resultados que las acciones que se están planteando generen o no, respecto a los resultados en términos de violencia a nivel social, en términos de violencia en cárceles, por ejemplo, si disminuye, si no disminuye, pero yo me temo que seguimos todavía un poco dando acciones coyunturales, intentando responder de alguna manera con medidas que son de corte mucho más punitivas, de mano dura, tratando de alguna manera de responder a esa percepción de miedo, de temor que tiene la sociedad y que es totalmente comprensible. Pero no creo que esto en realidad nos lleve a una estrategia de seguridad integral como se necesita actualmente para enfrentar estos niveles de violencia que efectivamente no los habíamos vivido antes en el país. Doctora Johanna Espín, al no haber una estrategia integral, estas acciones vendrán a coadyuvar, a colaborar para enfrentar al menos estos hechos de violencia e inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. Pues ojalá estas acciones de alguna manera puedan coadyuvar. Yo de nuevo creo que más bien lo que se están abriendo es demasiado frentes ambiguos respecto a qué estamos clasificando, por ejemplo, y muchas maneras y de alguna manera también distrayendo el centro, distrayendo la atención, lo mismo que pasó un poco con el tema del porte de armas. Se distrae la discusión hacia el porte de armas, cuando en realidad sabemos que todas las bandas criminales obviamente están operando con armas que son ilegales. Entonces, discutir acerca del porte de armas en realidad sí nos lleva a generar una medida de corte populista en el que la gente se sentirá quizás más segura, pero no nos apoya en realidad hacia reducir los niveles de violencia objetivos. En este caso también con el tema de las nuevas acciones planteadas de esta coordinación, policía, Fuerzas Armadas y esta designación de los grupos terroristas, de nuevo, veo que están muy encaminadas hacia generar una reacción para que la sociedad como tal quizá se pueda sentir más tranquila, se reduzcan los niveles, pero en el nivel de la violencia objetiva como tal, no siento todavía que estemos en un punto en el que efectivamente se hayan incrementado las capacidades de las instituciones responsables para dar una respuesta apropiada. ¿De qué manera, por ejemplo, la policía y Fuerzas Armadas van a coordinar para reducir estos niveles de violencia? Eso es algo que podría generarnos una disminución, pero si tuviesen las capacidades apropiadas, lo que decía hace un momento, sí, se habla ya también de cooperación internacional, que de nuevo, insisto, para mí es necesaria ya en este momento, pero ¿qué tipo de cooperación? ¿Solamente va a ser en formación?
También va a ser en recursos, hacia dónde se van a asignar, qué es lo que se quiere priorizar. Tampoco están claras las definiciones respecto a la priorización. Hablamos de grupos terroristas de manera amplia, hablamos de delincuencia organizada transnacional, nacional, de manera más amplia, pero en Ecuador tenemos abiertos demasiados frentes en términos de seguridad. Me parece interesante que al menos se esté distinguiendo ya de lo que es la delincuencia común y se pueda hablar de que efectivamente hay un problema de delincuencia organizada transnacional o nacional, que necesita unas respuestas claras que se dirijan hacia ese sentido. Pero las respuestas que actualmente vemos en realidad están mucho más dirigidas hacia disminuir la percepción de la sociedad de inseguridad que hacia tomar medidas que nos vayan a reducir los niveles de violencia como tal. Eso. Bienvenido al doctor Hugo Espín, jurista y especialista en temas policiales. ¿Cómo ha visto usted estas acciones que se han tomado desde su experiencia, doctor Espín, para enfrentar a la violencia e inseguridad, las resoluciones del COSEPE, la aplicación de las leyes, los códigos y el decreto ejecutivo 730? Muy buen día, doctor Espín. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los miembros de este panel, igualmente a todas las personas que nos escuchan. Importante unas dos precisiones. Primero, el artículo 366, que determina el delito de terrorismo al que dio lectura el doctor Julián Cárdenas, está vigente desde el año 2014, no desde el 2023. De hecho, nosotros tenemos el famoso evento de los 13 del Uluncoto, que fueron juzgados por terrorismo ya en el año 2017. Los eventos que se produjeron en Esmeraldas con el FOL, en el frente Oliver Sinisterra, cuando hubo la detonación en San Lorenzo, igualmente fueron calificados de terrorismo por el uso de explosivos, y ya intervino en su momento el FBI para llevar ayuda a la determinación del origen de los explosivos, la forma en que se llegaron al Ecuador y cómo fueron empleados. De igual manera, tenemos que entender que la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía ha sido una lógica bastante común, más aún cuando hemos tenido 9 estados de emergencia, donde se han declarado tanto las cárceles como la seguridad en emergencia, y se haya utilizado y se ha desplegado a Fuerzas Armadas, inclusive con vehículos blindados, para hacer patrullaje preventivo. ¿Qué significa la declaratoria de un grupo terrorista? Primero es la diversificación de los medios que van a emplearse, y un elemento fundamental que diferencia la persecución del terrorismo con el delito común. Aún la delincuencia organizada nacional y transnacional es un delito común, establecido en el Código Orgánico Integral Penal, pero la declaratoria de terrorismo modifica las acciones del Estado para la persecución y, en su caso, inclusive neutralización antes de que se cometa un ilícito. Y pongo un ejemplo muy claro: cuando nosotros tenemos los hechos del ataque a las Torres Gemelas en el año 2011, inmediatamente se calificó al grupo Al-Qaeda como grupo terrorista y se iniciaron una serie de acciones al interior de los Estados Unidos para perseguir a quienes podrían ser miembros de la célula de Al-Qaeda que participaron en este evento, y también el ataque preventivo en territorio extranjero, inclusive la invasión de Afganistán por 10 años de ocupación, justamente como consecuencia de la lucha contra el terrorismo. La lucha del terrorismo efectivamente no ha tenido una disposición específica o una clasificación específica, pese a que Naciones Unidas se ha esforzado mucho para ello. Ya en 1994, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, justamente en la resolución 4960, en el parágrafo 3, determinó como actos de terrorismo a todos los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general. Y clasificaba que tenía esto cuando existían consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole, tomando en consideración que los medios que se utilizaban generalmente son de ataque indiscriminado, tal como tuvimos en el puerto pesquero de Esmeraldas, o como los que ya han sucedido en diferentes lugares de Guayaquil con el uso de artefactos explosivos, donde el objetivo, es decir, la persona contra la que había dirigido el acto de terrorista, no es la única víctima como consecuencia de los mismos. Por esto, cuando se declara en el COSEPE el terrorismo como una amenaza para el Estado, lo lógico era instaurar, como bien decía la doctora Joana Espín, que tenga que establecerse cuáles son las acciones y las políticas que el gobierno va a instaurar para poder delimitar la cancha sobre cómo se va a hacer este combate. Porque tal como se ha calificado el narcoterrorismo en México,
ha inferido que, por ejemplo, que helicópteros artillados hayan atacado los ranchos donde se encontraban los narcoterroristas y atacaban a las entidades del Estado con utilización de material plenamente de uso bélico, exclusivamente para la guerra. El uso de helicópteros artillados sobre población civil en el Ecuador creo que crearía más allá de una grave polémica, aún con la calificación de terroristas de estos grupos irregulares, que en realidad lo que se ha conseguido es que aquellas pandillas u organizaciones que tenían condiciones de delincuentes de microtráfico o de delincuentes de baja monta hayan logrado reposicionarse en el ámbito nacional por la extrema violencia con la que están operando, análoga a la de los grupos que ya fueron calificados por terroristas por el mismo gobierno de México, por el tipo de acciones donde existen desmembramientos, donde existen mutilaciones, cuando aparecen personas colgadas en los puentes de las entradas de las ciudades, el efecto es de generar terror y con ello todos los demás delitos que vienen detrás vienen como una consecuencia casi connatural. El que a usted le llegue una amenaza que diga son los lobos o son los tiguerones o son los choneros killers, aquellos que han ejecutado estos actos que han generado grave conmoción interna en el país por la brutalidad y la virulencia de la acción, obviamente implica que el Estado tenga que tomar una decisión diferente. Ahora bien, el decreto ejecutivo 730 comete múltiples errores. Primero, no dice nada nuevo. Yo estuve en una entrevista con con el periodista Jonathan Carrera, que decía, el gobierno nos ha vendido humo, y lamentablemente yo ahí concuerdo con esa idea, porque cuando se emite un decreto ejecutivo que no aporta en absolutamente nada para la solución, sino que nos da una serie de enunciaciones, como por ejemplo que el Comando Conjunto deberá iniciar de acciones inmediatas para reprimir la amenaza terrorista. No sabemos cuál era la amenaza terrorista en sí, porque los grupos que iban a ser calificados como terroristas finalmente no lo fueron. Y más aún, el comandante de las Fuerzas Armadas con el comandante de la Policía Nacional, 2 días después de la emisión o un día después de la emisión del decreto ejecutivo 730, nos dice que ya no se van a perseguir al terrorismo ni a las acciones de los grupos calificados como terroristas, sino que se perseguirá el delito y que serán los jueces y fiscales los que realicen la clasificación del tipo penal que corresponda, de tal manera que efectivamente se aplicará, si es el caso, el delito del artículo 366 de actos de terrorismo o cualquiera de las otras figuras del catálogo penal que está en el Código Orgánico Integral. Entonces, ya hay una desnaturalización de la intervención de Fuerzas Armadas, porque quien combate el delito no es las Fuerzas Armadas, es la Policía Nacional. ¿Qué es lo que pasa con este nuevo escenario? Que ya no habría una razón de ser. Segundo, disponer al servicio el artículo 3 del SNAI, que se cuente con un espacio. No nos olvidemos que la cárcel 4 tiene ya más de 30 años de funcionamiento y fue destinada justamente para que policías o miembros de las Fuerzas Armadas que cometen actos de función puedan tener una garantía para su integridad física mientras se determina su situación jurídica y en su caso cumplan una sentencia. ¿Qué va a pasar con estos miembros con el decreto 730 cuando se les aplique una sentencia de 26, de 30 o de 40 años, de acuerdo al mismo catálogo penal del Código Orgánico Integral? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que existe unas causas de exención de responsabilidad que están establecidas en el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal en relación a los delitos de función y a la exclusión de responsabilidad respecto de funcionarios de policía, fuerzas armadas y inclusive de quienes están encargados de la custodia de las cárceles respecto de las acciones que puedan conllevar heridas o muerte. ¿Qué es lo que tiene que tener claro? Que este artículo sería aplicable para todas aquellas personas que intervengan en esta lucha contra el terrorismo o contra la delincuencia, siempre y cuando existan los parámetros claros para ello. ¿Qué es lo que genera preocupación? Las primeras imágenes que se tuvo en redes sociales de la salida de las Fuerzas Armadas a la calle es ver a militares jugando, y perdón la expresión, pero jugando con delincuentes de baja monta, a los que les hacen que el uno le pegue al otro y que otros sean golpeados o flagelados por parte de los militares, lo que les dice del profesionalismo que se espera con la salida de Fuerzas Armadas en un evento tan grave como es lo que se está combatiendo. Entonces, este tipo de acciones son las que generan preocupación en la población civil, pues si bien es cierto, existen grupos violentos, mañana mi hijo, su primo, su pariente puede ser calificado por un mal procedimiento
como un acto de terrorismo o una represión que causó lesiones o muerte y que lamentablemente se salió de las manos y que se le califica como terrorismo y que de esa manera se libera de responsabilidad. La historia del mundo ha dejado claras huellas de esto. Si nosotros vemos qué es lo que ha sucedido en Guantánamo después de los hechos del 11 de septiembre y el número de presos que estuvieron sin fórmula de juicio por años a cargo del terrorismo, obviamente deja claras huellas que debemos tener una visión totalmente delimitada de qué es lo que se va a combatir, cómo se va a combatir, cuáles son los medios, los recursos, la definición del talento humano. ¿Se van a crear grupos de operaciones especiales o le vamos a hacer caso al general Le Boyer cuando sale y dice que va a eliminar a estos delincuentes si no deponen las armas? Estas son palabras que son totalmente contradictorias a lo que implica un sistema democrático garantista de derechos, que no significa que no tenga que reprimir la delincuencia en cualquiera de sus formas, sino que tiene que hacérselo de manera técnica, profesional y altamente especializada, que es lo que no tenemos en este momento. No tenemos política pública porque hasta ahora no sabemos cuál es la política pública de seguridad. No tenemos seguridad de cárceles porque hasta el día de hoy ni siquiera se realiza una requisa en la cárcel de Esmeraldas, bastión de los tiguerones que tienen zozobra en la provincia de Esmeraldas en casi 2 años. No tenemos seguridad en las cárceles porque se siguen produciendo eventos y toma inclusive de las cárceles de máxima seguridad con ejecución de los propios detenidos, con armas de fuego, granadas e inclusive hasta fusiles, que no tienen los mismos custodios, son los que se utilizan dentro de las cárceles. Entonces, obviamente, existe una preocupación de la población en general sobre cuáles son las políticas públicas. Ahora hay que agravar una situación adicional. El sistema de control prioritario que tiene el Ecuador se basa en la policía comunitaria. El sistema de policía comunitaria es absolutamente colapsado, no solamente por la falta de personal, de medios, de logística y de la infraestructura básica donde deben permanecer los policías, sino que no funciona ya con una amenaza como la que está dándose en el Ecuador. No nos olvidemos que la última ejecución de 2 policías fue con una falsa llamada de emergencia, donde acudieron 2 servidores policiales en modo comunitario y fueron ejecutados a balazos por un grupo de delincuentes que los emboscaron, sin chalecos antibalas, sin armas largas y sin posibilidad de respuesta, aun si se hubieran dado cuenta de la emboscada en la que estaban cayendo. Entonces, todo esto implica que el Estado ecuatoriano está en deuda con el país, principalmente con los uniformados a los que les pone en la calle, sin un chaleco antibalas, sin haberles dado la preparación mínima e indispensable, porque seguimos guardando las municiones en el rastrillo que se compraron en el 2008. Hasta el día de hoy siguen en el rastrillo esas municiones que servían para la capacitación de 1 año para 30.000 servidores policiales. Hoy tenemos 52.000 policías que no han disparado, que no han estado en polígonos, que no han recibido todos sus procedimientos que se requiere para que estén en las condiciones óptimas para poder enfrentar esta grave amenaza. Doctor Hugo Espín, ¿y cuánto le preocupa en medio de este entorno que usted nos ha descrito el procesamiento de quienes actuando en defensa del Estado y con grupos o acciones terroristas, el que los jueces, porque ha habido casos en casuística, el caso del proceso contra quienes combatieron a Alfaro Vive Carajo, que viene de años por supuesto crimen de lesa humanidad, el caso 30S, que sobreviven a algunos casos, que primero no se ha entendido bien la tarea de quienes han cumplido esto, y segundo, la propia ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, que está publicado en el Registro Oficial 131 del 22 de agosto del 2022, establece ya, le demanda al Estado, dice el artículo 54, inciso 2, el Estado, a través de las entidades competentes del sistema judicial, implementará programas de capacitación permanente a las servidoras y servidores judiciales a fin de promover la idónea aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. ¿No ha habido falencia en la aplicación, en la falta de entendimiento de los operadores de justicia, de quienes actúan en este sentido? Totalmente. Yo me voy a ir un poco más allá. El artículo 160 de la Constitución garantiza a jueces y de fiscales especializados para materia policial y militar. Yo le pregunto en este momento, si usted va a la función judicial y le consulta
a cualquiera de los jueces que se supone especializados si conocen la diferencia de una incursión táctica con un allanamiento. Y vamos a ver, cuando se capacita los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, lo primero que se hace es romper el silencio con el disparo de tiradores expertos que neutralizan a los centinelas, de acuerdo a la doctrina, para hacer una incursión. Si hacemos eso, nosotros ya estamos frente a un delito de homicidio porque las personas que recibieron el disparo nunca fueron advertidas con el alto policía y no se cumplió con los parámetros que establece la ley del uso legítimo de la fuerza. Entonces, la ley del uso legítimo de la fuerza nació como consecuencia del caso, principalmente del que más generó polémica, en el cual yo todavía me mantengo, que es el caso de Santiago Olmedo, cuya sentencia era de 5 a 7 años, la pena privativa era de 7 a 10 años y le aplicaron 40 meses en primera instancia, pero cuando llegó a segunda instancia, asumiendo la dirección por parte de la presidencia, pasó a 14 años, es decir, 13 años, 4 meses la nueva sentencia, poniéndole fuera de todos los parámetros que se encontraba en la propia ley, porque la ley justamente con el uso legítimo de la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza establece un parámetro de 5 a 7 años. Y es un delito, el de la limitación de funciones, es un delito que solo lo pueden cometer los servidores policiales. La Corte Provincial de Chimborazo le fijó un incremento del 30% de la pena por tratarse de un servidor policial, por ser un servidor público. Entonces, siendo un delito de función, le agravaron el 30% por ser servidor público. O sea, así de incongruente es la aplicación de la ley que tenemos en la justicia común para los servidores policiales y militares. Yo estuve en los casos del 30S, estuve en los casos inclusive de las famosas comisiones de la verdad, he defendido a varios generales y policías que en su momento eran capitanes, tenientes, personal de tropa que estuvo en las operaciones contra esta incipiente guerrilla de Alfaro Vive, pero que circunstancialmente, cuando se crearon las comisiones de la verdad, se crearon una condición inexistente de delitos de lesa humanidad. Tanto es así que la mayoría de los que estuvieron vinculados a esta organización cumplieron condenas, no fueron ejecutados. Y cuando se produjeron las investigaciones, se establecieron una serie de delitos en las que 30 años después fueron procesados los servidores militares y policiales. Entonces, no ha habido siempre un paraguas jurídico muy claro en el Ecuador. No hemos tenido este principio de seguridad jurídica garantizada en el artículo 82 de la Constitución. No hemos tenido jueces especializados hasta el día de hoy. No existe ningún juez que tenga una especialización, como su nombre lo indica, en materia policial, no en materia penal. En materia penal puede haber muchísimos jueces y muchísimo más preparados que quien se dirige a esta audiencia, pero en materia policial, en materia militar, hay un desconocimiento enorme. Cuando nosotros escuchamos que se hace una acusación por parte de un fiscal que dice fue encontrado con una munición 38 milímetros, nosotros decimos, para el oído inexperto, es una bala de revólver, del revólver que se encantó. En 38 milímetros de diámetro es de una bala antiaérea de 3.8 centímetros, es un abismo de diferencia, pero no hay el conocimiento mínimo indispensable para poder manejar esta terminología. Y estamos hablando de un caso en materia penal. Entonces, la especialización policial y militar, las patrullas militares en la frontera no son las mismas que pueden estar patrullando la República de El Salvador en Quito o que están caminando por la calle Amazonas en la ciudad de Quito o en el malecón de Guayaquil. Son realidades totalmente diferentes. No están preparados los militares para estar en la calle y eso es una gran verdad. Los militares están para guardar las fronteras y hacerlo de una manera excepcional. Todos los delitos que se han hablado aquí, delitos de terrorismo, delitos de delincuencia organizada, el narcotráfico principalmente, es un delito de frontera, no es un delito de producción de drogas, es de exportación de drogas. Usted no ve a ningún narcotraficante festejando porque produjeron 50 toneladas en la montaña, le ve festejando porque una de esas 50 llegó a destino. Entonces nosotros tenemos que entender que no es posible que nuestros puertos, que nuestras fronteras sigan siendo un eje de delincuencia porque no hay una presencia fuerte. No tenemos militarizados los puertos, sin embargo, por ahí sale toda la generación de recursos del narcotráfico, toda la exportación de drogas que sale a través de los puertos ecuatorianos son aquellos que proveen de las municiones, de las armas, de la droga y del dinero para contratar a los delincuentes, a los sicarios que están generando toda la zozobra en el Ecuador. Entonces, los objetivos de búsqueda del Estado como tal están trastocados.
Y finalmente, para simplemente no quedarme con esta idea, yo les pregunto, en 20 años, ¿cuántos capos de la droga han caído en el Ecuador? Hemos capturado 450 toneladas en lo que va del año anterior y estos 5 meses del 2023. ¿Cuántos capos o estructuras delictivas grandes han sido desarticuladas? Siempre vemos 9 toneladas de droga, estamos hablando de 1.800 millones de dólares en el mercado internacional, una pequeña fortuna como para cualquier organización en el mundo entero, que cae en una casa abandonada con 2 guardias, un chofer y unas 2 o 3 personas que estaban cerca del evento. Y las organizaciones y los financistas y todo el aparataje logístico, ¿por qué no caen? ¿Por qué no hemos estructurado esa verdadera lucha contra la droga, contra el narcotráfico y contra sus amenazas, yendo directamente al origen y no quedándonos solamente con los terminales? Es como tratar de curar una enfermedad con un cáncer terminal por el dolor y le damos paracetamol para que le baje el dolor. Es hora de atacar la causa principal y si hemos detectado el origen, hay que ir a ese origen, hay que desarticular ese origen, hay que estructurar al Estado de una manera tal en la que la policía, las Fuerzas Armadas en su conjunto y las demás instituciones del Estado, los operadores de justicia, cumplan con su misión específica para que no sea un tema aislado de la policía, que no sea un tema aislado de las Fuerzas Armadas. Aquí necesitamos una congruencia nacional que permita la defensa estructurada del país y de su tranquilidad. Si no se lo hace ahora, dentro de 1 o 2 años, esto será irreversible. Doctor Julián Cárdenas, si bien la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza establece, artículo 53, los procedimientos en caso de uso indebido de la fuerza, donde dice que el Estado a través de las autoridades, de las entidades reguladas en esta ley y el sistema judicial, garantizará que todas las denuncias relacionadas con el uso indebido de la fuerza por parte de los servidores regulados en esta ley sean investigadas con prontitud, eficacia e imparcialidad, pero también el artículo 54 establece la presunción de inocencia y debido proceso. ¿Cómo lograr lo que decía el doctor Hugo Espín también? Un cabal conocimiento de los operadores de justicia, de los fiscales, respecto de estas actuaciones. Ya. Bien, gracias. Quería expresar un agradecimiento al doctor Espín por la precisión. Lo que yo me estaba limitando era sostener que en la actual ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales se sustituye el delito de terrorismo por un nuevo artículo que incorpora algunos elementos. A eso es a lo que me refería. Dicho eso, en realidad hemos escuchado un diagnóstico de la realidad objetiva que vive el país en estas circunstancias. Todos estos esfuerzos yo considero que deben ser vistos como esfuerzos aislados que lamentablemente no han tenido eco en el mandato constitucional que dispone que la seguridad integral del Estado es una responsabilidad del Estado que lo conformamos todos en conjunto en la sociedad. En ese contexto, si es que no se está aplicando la ley que está vigente con los principios enunciados, ¿sí?, corresponde a determinar que es una deficiencia en el conocimiento y en la aplicación por parte de los operadores de justicia de esos puntos para alegar la aplicación de esas normas. Yo quisiera referirme, licenciado Miguelito, en este contexto, a determinar que constitucional y legalmente existe una estructura que puede garantizar la seguridad jurídica de miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional e incluso del Servicio de Vigilancia Penitenciaria, que también está incluido en el artículo 30.1 reformado respecto de la antijuridicidad que con detalle explicó el doctor Espín. Pero sí es importante manifestar que estos esfuerzos aislados van sirviendo precisamente para lo que se está generando este momento. Un debate con el objetivo de recoger las observaciones de la sociedad para ir haciendo un proceso de mejora en las formas de enfrentar estos fenómenos.
Si bien es cierto, la deficiencia se nota en la administración de justicia, no es menos cierto que el fenómeno ha traspolado todas las circunstancias de normalidad que existían hace algunos años atrás, que permitían decir y sostener que el Ecuador era una isla de paz dentro de una región geográfica en donde imperaba la violencia, los delitos y todo tipo de manifestaciones en ese sentido. Hoy por hoy, licenciado Miguel, creo que la expedición de este decreto constituye también uno de esos esfuerzos más que el presidente de la República, como jefe de Estado y máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, emite en el contexto de dar una orden militar, porque tiene la competencia y facultad legal para hacerlo, para que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, intervengan en estos hechos. Por supuesto que a continuación le dispone al Comando Conjunto que realice las actividades necesarias. Entonces se debería entender que la planificación del Comando Conjunto, partiendo de esta disposición del presidente de la República, abarcará todo lo que específicamente, con acertado criterio, el doctor Espín describió. ¿Cuáles van a ser esas formas de enfrentar y de cumplir esa disposición del presidente de la República? Pero yo sí quiero destacar de esto que lamentablemente hemos visto que los esfuerzos de estos no se están complementando. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el proceso de selección de los jueces anticorrupción, que ya están implementados a nivel Estado ecuatoriano. Sin embargo, desde mi perspectiva y por la experiencia, quienes encabezan la investigación de los delitos no son precisamente los jueces, son los fiscales. Y hacia allá es a donde debería enfocarse la especialización para tratar estos temas. Concuerdo plenamente con las opiniones vertidas en el sentido de que tanto el derecho militar como policial, que lamentablemente no se los imparte en la universidad, son especialidades que se van adquiriendo conforme van pasando los años, producto del ejercicio profesional en muchos casos, pero que especialidades como tal no se dan en las universidades. Y por supuesto que la sociedad está en deuda con los mandatos constitucionales, porque expresamente está determinado en el artículo 160 de la Constitución de la República que los delitos específicos de función para militares y policías deberán ser juzgados por salas especializadas en estas materias. Y ha cambiado eso, doctor Julián Cárdenas, porque anteriormente a la llegada de la Revolución Ciudadana hubo la Corte Policial, la Corte Militar, que juzgaba específicamente esos casos. Si uno hace la legislación comparada, ¿qué pasa, por ejemplo, en Colombia, donde se ha combatido por décadas al terrorismo y a la guerrilla? ¿Qué pasa si comparamos? Porque ahora están inmersos y por eso el decreto 730 que recomienda que haya en el SNAI, el sistema penitenciario, estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que pudieran llegar a los centros carcelarios. Sí, en los anteriores sistemas, antes de la vigencia de la Constitución del 2008, existía organizado el sistema de justicia militar, incluso con una corte de justicia militar que era un símil a la Corte Nacional de Justicia. En ese nivel, uno de cuyos miembros era precisamente un delegado de la Corte Suprema de Justicia. También se contaba con un código de procedimiento penal militar y un código penal militar que tipificaba los delitos cometidos en el ejercicio de la función. Derivado de eso existían
los recintos militares como centros de detención privativa exclusivas para militares. Todo ese sistema fue desarraigado y consumado a partir de la expedición del 2008, en donde se dispone el traspaso de la Administración de Justicia Militar a un sistema de justicia ordinaria para el juzgamiento, pero a condición de que se creen las salas especializadas. Sabemos que por mandato constitucional también están prohibidos los lugares de detención, excepto de los centros de rehabilitación social establecidos por el Estado. Sí, por eso es que seguramente pensando en esa situación existe ese artículo 3 ahí. Sin embargo de eso, es necesario señalar también que a nivel de Corte Provincial y a nivel de Corte Nacional de Justicia existe la sala especializada en materia militar, policial, de tránsito y ahora contra la delincuencia transnacional organizada, los famosos jueces anticorrupción. Pero en el nivel en donde se desarrollan la mayor parte de los acontecimientos, lamentablemente tribunales penales no existen. Y lo que yo sostenía, el tema de fiscales especializados en la investigación de este tipo de delitos. ¿Y qué pasa en Colombia, para citar un ejemplo? En Colombia todavía persiste el sistema de administración de justicia militar independiente y obviamente todo delito de función sigue siendo sometido a sus propias normas de procedimiento. Consecuentemente, eso permite que no es que haya un derecho privilegiado o especial, sino lógicamente por la derivación de la naturaleza de esas competencias. No olvidemos que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y hoy por hoy el Servicio de Vigilancia Penitenciaria han sido delegados por el Estado para el uso legítimo de la fuerza, pudiendo hacer uso de ese legítimo de la fuerza, inclusive con la utilización de armas letales. Consecuentemente, esa potestad de intervenir y sobre eso originar consecuencias en donde haya fallecimientos, haya heridas, lógicamente tiene que tener un tratamiento especial, porque caso contrario, la falta de reacción oportuna del servidor encargado de hacer cumplir la ley también está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como una omisión. Y cuando se actúa, ya hemos visto las consecuencias, se han hecho las ejemplificaciones, que también se reprime a través de los órganos judiciales. Consecuentemente es necesario, yo concuerdo plenamente en que hay que hacer una reestructuración completa del sistema. Pero partiendo de dónde, licenciado Miguelito, partiendo de, primero del compromiso que debe existir entre todas las instituciones que hoy por hoy integran el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y en un esfuerzo para desarrollar las normas de esta ley orgánica reformatoria, está previsto que exista un Consejo de Política Criminal, integrado por los ministerios y autoridades que ejercen la rectoría en el tema de seguridad ciudadana y otros afines. Sin embargo, esto no ha sido posible de ser materializado hasta la presente fecha. Ese Consejo de Política Criminal tiene que estar sustentado en un ente rector de la política criminal que también está creado en este cuerpo legal y que va a ser el que organice y encabece un sistema de política criminal como parte de la política pública, en donde deberá emprenderse en un proceso profundo de capacitación a las autoridades de administración de justicia y también intensificar el conocimiento de la ley y los alcances de las facultades que la ley otorga para servidores militares, policiales y de vigilancia penitenciaria. Doctora Johanna Pesantes, ¿cómo fortalecer la institucionalidad, las capacidades para afrontar en estas condiciones la violencia e inseguridad en el país? Como nos han explicado los juristas, precisamente los temas del manejo cotidiano con estas nuevas disposiciones como
la resolución del COSEPE y el decreto 730. Bueno, en realidad, fortalecer las capacidades de las instituciones responsables en temas de seguridad es necesario, no es una solución que sea sencilla ni que sea inmediata, más bien es bastante compleja. Tenemos ahí varios temas, tenemos temas desde la formación, capacitación, asignación de recursos, cooperación, que son distintos ámbitos en los cuales en realidad se debe trabajar si lo que se está buscando es este fortalecimiento de las capacidades institucionales. Y esto tanto a nivel nacional, pero también es necesario pensar en las distintas coordinaciones con el nivel local, por ejemplo, y también con el nivel internacional. Algo que escuché, lo que estaba pensando mientras exponía en los compañeros del panel, en el tema de que efectivamente Ecuador, además de estas responsabilidades que está asumiendo a raíz de estas declaraciones y estas decisiones del COSEPE, tiene ciertas responsabilidades como signatario también de tratados internacionales. En ese sentido, por ejemplo, tenemos la Convención Interamericana contra el Terrorismo del 2002, de la Organización de Estados Americanos, en la que sobre todo el enfoque está muy o enfatiza mucho en las medidas para prevenir y erradicar la financiación del terrorismo, que es algo que, por ejemplo, no se está tomando muy en cuenta en los decretos que se han dado recientemente, que ahí también es necesario no únicamente esta definición, que deje esta definición bastante ambigua sobre grupos terroristas, sino sobre todo, y esta convención está muy enfocada en la financiación. Nos decía el doctor Hugo Espín, que efectivamente, por ejemplo, en los últimos años, cuántos capos han caído en todas estas acciones que se han implementado en el país. Quizás sería importante también ahí empezar a preguntarnos unas estrategias que estén enfocadas también hacia estas otras áreas. De nuevo, como decía, que lo que resaltan es el tema de la financiación del terrorismo, no solamente de las actividades como tal. Eso en cuanto al tema de un poco enmarcarnos tanto en los tratados internacionales como a nivel nacional, también la coordinación a nivel local, pero que en realidad el fortalecimiento de capacidades de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el sector justicia, que también se ha mencionado ya que es clave la formación no solamente de jueces, sino efectivamente de los fiscales, que son quienes llevan a cabo las investigaciones, sería clave en este punto. Doctora Johanna Espín, en todo caso, si es que no se fortalece la institucionalidad, las capacidades, ¿usted ve difícil con otras condiciones que son las que estamos viviendo en el Ecuador? Sí, efectivamente, es que en realidad la ejecución de todas las acciones planteadas que se están proponiendo depende mucho de las capacidades institucionales, de las capacidades de todas las instituciones que serían responsables de todas las acciones que se están proponiendo. Entonces, en realidad es fundamental que existe este proceso de fortalecimiento de capacidades de las instituciones para que sean capaces de ejecutar las acciones propuestas. Y de nuevo, esto pasa por el sector policía, por el sector Fuerzas Armadas, por el sector justicia también. Por ejemplo, si no se fortalece la formación de los fiscales en temas de investigación, si no se fortalece lo que se mencionaba, el tema del derecho policial, el tema del derecho militar, ¿cómo se van a llevar a cabo todas las acciones? Entonces, aquí sería ese fortalecimiento de capacidades de las instituciones, que pasa por un tema también no solamente del fortalecimiento de la capacidad, sino también tomar en cuenta la estabilidad de estas instituciones. Aquí, por ejemplo, no se ha hablado mucho del SNAI como tal, sino apenas se lo ha mencionado, pero es una institución que estaba marcada por la fragilidad, por los cambios. Entonces, es necesario, además, pensar en la sostenibilidad de estas instituciones, en cómo lograr que estas instituciones puedan podamos fortalecer la institucionalidad como tal, y que ya no sean estas instituciones que son tan frágiles, que tienen autoridades que están cambiando constantemente, sin estrategias claras, sin objetivos que sean claros. Las instituciones en temas de seguridad,
en sentido amplio, son las instituciones que se van a ser responsables de la ejecución de todas las acciones que el COSEP está planteando. Entonces, en ese sentido, y hacia eso necesitamos ir también fortaleciendo. La colaboración, por ejemplo, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, sé que es fundamental, pero ¿cómo colaboran dos instituciones que muchas veces son muy frágiles, que muchas veces no tienen ni siquiera la misma formación? Entonces, establecer ahí mecanismos que permitan una comunicación adecuada entre estas instituciones y una colaboración apropiada entre estas instituciones también viene a ser fundamental. ¿Cómo dialogan, cómo coordinan el sector justicia con policía, cómo coordina el sector justicia con Fuerzas Armadas, por ejemplo, en ese sentido? Se necesita en realidad de una respuesta, y aquí va de nuevo el tema integral, de una respuesta integrada para poder en realidad disminuir índices de violencia. Porque si no, lo que vamos a encontrar, y que se ha observado, porque esto ya se ha observado, y de ahí viene también estos cuestionamientos muchas veces, es que son respuestas que van a seguir aisladas y además generando cierto conflicto de competencia dentro de las instituciones. Entonces, en lugar de lograr disminuir aquí la inseguridad, que es lo que nos preocupa a todos como sociedad y como objetivo, lo que se termina haciendo es generar situaciones de caos y de conflicto interinstitucional. Necesitamos un ente rector que claramente establezca una política, establezca unas estrategias, que además asigne los recursos suficientes. Estos recursos pasan por capacitación, por formación, por insumos, pero también por mecanismos de colaboración apropiados, para que en lugar de terminar con un caos entre instituciones y con competencias que se están interponiendo, logremos efectivamente disminuir la violencia, que sería el objetivo principal detrás de todas estas acciones. Doctor Hugo Espín, ¿cómo fortalecer la institucionalidad, las capacidades, a fin de que la aplicación de estos decretos, de estas leyes, códigos, sean mucho más eficaces en las condiciones que hoy estamos viviendo? Bueno, en realidad se hablaron mucho de los temas de la parte operativa, pero de la estructura misma de las instituciones hay que tomar en cuenta que en el tema de la Policía Nacional y las entidades de seguridad y orden público, fueron golpeadas duramente por la creación de este cuerpo legal que se llama COESCOP, que justamente estructura una serie de falencias e incongruencias en la parte administrativa con la parte operativa y convierte a la Policía Nacional, consagrada como una institución de derecho del Estado, de supervivencia del Estado, está consagrado en el 158, 58, 59, 60, 63 de la Constitución de la República, como entidad, Policía y Fuerzas Armadas, como entidades del Estado, se convirtió en un apéndice del Ministerio del Interior. Los pases, los ascensos, las calificaciones para condecoraciones, las calificaciones para viajes, para la realización de cursos, no se realizan en relación del mérito de las condiciones internas, que de alguna manera antes había una autorregulación. Hoy se lo hace inclusive con cargas políticas. Y vemos inclusive los tipos de condecoraciones, reconocimientos, felicitaciones, las calificaciones de concepto para los ascensos, los cupos. Digo que una persona está apta para ascender y no se le asigna cupo, porque el ministerio no lo hizo. Entonces hay una serie de elementos que nosotros podemos validar de que han debilitado las estructuras de las instituciones garantistas de derechos del país. Tanto es así que solamente en lo que va de este año ya tenemos 900 bajas de aquellos servidores policiales que alcanzaban los 20, 25 años de servicio. Lo que antes era un deseo ferviente, el poder llegar a culminar el máximo del tiempo de servicio dentro de la institución, hoy es cumplir el tiempo de servicio y salir antes de seguir arriesgando en condiciones infrahumanas de muchas veces en las que realizan el trabajo y la operación diaria para garantizar la seguridad pública. Entonces, sí se tiene que fortalecer entendiendo que es una problemática bastante compleja, que lo primero que se tiene que fortalecer es la condición en la que se encuentra el talento humano policial. Defender a los seres humanos se tiene que hacer hacia afuera, hacia la sociedad en general, con seres humanos protegidos, porque si nosotros no tenemos servidores policiales o militares que puedan tener la garantía de cumplir su trabajo con dignidad, con seguridad y con una seguridad no solo física, sino jurídica, evidentemente su trabajo no va a redundar de la mejor manera en los resultados que se esperan. Nosotros tenemos en esta semana, se va a realizar una reunión entre el Consejo de la Judicatura y la Policía Nacional para tratar de ir abonando y rompiendo estos mitos de que jueces, fiscales y policías y militares
no pueden estar por puntos separados. No puede ser que la policía capture a vacunadores que quedan en libertad a los 10 minutos de lo que entran a una audiencia de formulación de cargos. Si bien es cierto, el artículo 195 de la Constitución determina que la Fiscalía es el titular de la investigación preprocesal y procesal penal, no es menos cierto que tiene suficientes insumos con los partes policiales de la información que se generan en un primer momento como para abrir por lo menos un IP, para por lo menos llevar adelante una investigación y concretar con resultados concretos al final del día, con una sentencia que refleje que efectivamente el trabajo de los uniformados no es un dispendio de tiempo o no se diluye en los miles de procesos que tiene el sistema judicial. La SNAI, evidentemente, si no existe un sistema de rehabilitación social en el Ecuador, todo lo que se haga en administración de justicia es caer en un saco roto. Tenemos bodegas humanas donde se recibe gente y no tenemos un sistema que pueda permitir que esas personas que ingresan puedan salir en una mejor condición en la que llegaron, es decir, sean rehabilitados para su reinserción en la sociedad. En caso contrario, lo que deberíamos pensar es medidas tipo Bukele, en las que definitivamente se saca de la sociedad por 40 años a las personas que cometieron delitos que pueden ser considerados como de terrorismo. Y esto es el mensaje que uno tiene que dar como Estado. ¿Cuál es la verdadera política pública? Una política que requiere inversión, no solamente oferta de inversión. A la policía se le dijo que se iba a invertir 1.200 millones en 4 años. Todavía no tienen ni los chalecos, no han conseguido traer munición, no se ha hecho la reposición de patrulleros, se repotencian patrulleros con 200, 300, 400.000 kilómetros. Con la pintura exterior decimos que está repotenciado, es decir, eso yo le he dicho y con todo el respeto que se merece el ministro Zapata, es un insulto a la inteligencia el pensar que eso es trabajar por la seguridad. Nosotros tenemos que entender que fortalecer las instituciones es apoyarlas de manera decidida. Y para poder hacer eso se tiene que tener un plan claro y coherente de qué es lo que vamos a hacer en este año, en 2 años, en 5 años, como antes se tenía como instituciones del Estado. No con un apéndice político, que es lo que se ha convertido en muchos casos la Policía Nacional, que va girando en torno a las decisiones del gobernante de turno y más aún del ministro de turno, que puede relentar o acelerar ciertos procesos para la mejora o para la reestructuración interna. Entonces son una serie de problemáticas que tienen que ser analizadas al interior y hacia afuera de qué es lo que se espera para fortalecer a las instituciones garantes de derechos que tiene el país. Un apunte rápido del coronel, el doctor jurista Julián Cárdenas. Gracias. Es importante destacar este momento que la sociedad demanda que sus instituciones responsables de la seguridad integral del Estado también cuenten con la cobertura y el respaldo institucional suficiente. Hay la normativa para estructurar una defensa institucional desde la Presidencia de la República con la asistencia de la Procuraduría General del Estado y obviamente con los entes rectores, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, que tienen la representación legal. Ahí están las estructuras en donde debe organizarse un verdadero sistema de patrocinio legal en favor de los miembros de estas instituciones, que en el cumplimiento de su deber legítimo sean objeto de retaliaciones de carácter legal. Muchas gracias por el valioso aporte para abordar cómo se enfrenta la violencia e inseguridad en el país, las resoluciones del COSEPE, las aplicaciones de las leyes, códigos y decretos ejecutivos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad desde todos los frentes del Estado ecuatoriano. Muchas gracias al doctor Julián Cárdenas, jurista y especialista en temas militares, la doctora Johanna Spin, experta en seguridad y académica en la Escuela de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrado IAEN, y al doctor Hugo Spin, jurista y especialista en temas policiales. Muy valioso, muchas gracias, su valioso aporte aquí en el programa Controversia en Escena. Muy buen día. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Un gusto Buenas compartir con ustedes. Un fuerte saludo, un abrazo, que pasen muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos a los miles de seguidores un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.